Técnica y práctica del psicoanálisis, Ralph Grinson. Capítulo 3.415. Transferencia y resistencia. La transferencia y la resistencia están relacionadas de muchos modos. La expresión resistencia de transferencia suele emplearse en la literatura psicoanalítica escenográficamente para designar la íntima y compleja relación existente entre los fenómenos de transferencia y las funciones de resistencia. Pero la resistencia de transferencia puede significar diferentes cosas, y creo que sería prudente aclarar la expresión antes de seguir adelante con el material clínico. Ya hemos visto la formulación básica freudiana de que los fenómenos de transferencia son el instrumento más poderoso para la terapia psicoanalista. Las reacciones de transferencia son una repetición del pasado, un volver a vivir, pero no se manifiestan recuerdos. En este sentido, todos los fenómenos de transferencia tienen un valor de resistencia. Por otra parte, las reacciones al analista proporcionan los puentes más importantes para llegar al pasado inaccesible del paciente. La transferencia es un rodeo en el camino hacia el recuerdo y el insight, pero es un sendero donde casi no hay más. No solo ofrece la transferencia indicios de lo que está arrinconado, sino que también puede dar el motivo y el incentivo para elaborar en el análisis. Es un aliado poco seguro porque es caprichoso y además produce mejoramientos de transferencia superficiales que resultan engañosos. Ciertas variedades de reacciones de transferencia ocasionan resistencias porque contienen impulsos libidinales y agresivos dolorosos y pavorosos. Las respuestas de transferencias sexuales y hostiles suelen ser las más propensas a originar resistencias importantes. Con mucha frecuencia aparecen juntos los componentes eróticos y agresivos. Por ejemplo, una paciente puede tener sentimientos sexuales para con su analista y después ponerse furiosa por su falta de reciprocidad, que siente como rechazo. O bien, el paciente es inapto para colaborar en la situación analítica por el temor de la humillación de descubrir sus fantasías infantiles o primitivas. Puede ocurrir que la misma reacción de transferencia haga al paciente inapto para elaborar. Por ejemplo, un paciente quizás regresione a una fase dependiente, muy pasiva, de relación de objeto. El paciente tal vez no se da cuenta de ello, pero lo pondrá en acción, act out, en las horas analíticas. Tal vez aparezca como una pseudoestupidez o una inercia beata. El paciente tal vez esté volviendo a vivir algún aspecto primitivo de la relación madre e hijo. En semejante estado, el paciente no puede realizar la labor analítica a menos que el analista consiga restablecer un yo razonable y una alianza de trabajo. La situación se complica cuando hay un apego tenaz a ciertas reacciones de transferencia para ocultar otras clases de sentimientos de transferencia. Hay pacientes que se empeñan en mantener una fachada de cooperación objetiva con el analista con el fin de ocultar sus fantaseos irracionales. A veces un paciente desdobla ciertos sentimientos y los desplaza a otros para no sentir su ambivalencia respecto del analista. Suele suceder que mis pacientes manifiestan gran hostilidad hacia otros psicoanalistas mientras profesan gran admiración por mí. El análisis revelará que las dos series de sentimientos me atañen. Las resistencias más difíciles de vencer son las reacciones llamadas transferencia de carácter. En estas situaciones se manifiestan para con el analista, como para personas de la vida cotidiana, rasgos generales de carácter y actitud como una función defensiva. Están tan hondamente arraigados en la estructura del carácter del paciente y tan bien racionalizados que es difícil hacerlos sujeto del análisis. Estos problemas se describen más ampliamente en las secciones 3.82 y 3.83. Resumiendo,
La transferencia y la resistencia se relacionan de muchos modos, y la expresión resistencia de transferencia condensa entre hecho clínico. Los fenómenos de transferencia son en general una resistencia al recuerdo a pesar del hecho de que indirectamente apuntan en esa dirección. Las reacciones de transferencia pueden hacer a un paciente inapto para la labor analítica debido a la naturaleza de la reacción. Algunas reacciones de transferencia pueden servir de resistencia contra la revelación de otras reacciones de transferencia. El análisis de las resistencias de transferencia es el pan de cada día, el trabajo regular de la terapia psicoanalítica. Se pasa más tiempo analizando resistencias de transferencia que en cualquier otro aspecto de la labor terapéutica. Capítulo 3.42. La neurosis de transferencia. Freud empleó de dos modos la expresión neurosis de transferencia. Por una parte, lo empleaba para designar un grupo de neurosis caracterizado por la capacidad que tenía el paciente de formar y conservar una serie de reacciones de transferencia relativamente cohesiva, multiforme y accesible. Así, distinguía la neurosis histérica, fóbicas y obsesivas compulsivas de los narcisistas, la psicosis. En este último grupo, los pacientes solo podían tener reacciones de transferencia fragmentarias y esporádicas, y por eso no se les podía aplicar el psicoanálisis clásico. Empleaba también la denominación de neurosis de transferencia para designar un fenómeno que se produce con regularidad en las reacciones de transferencia del paciente sometido a un tratamiento psicoanalítico. En el curso del análisis puede observarse que los intereses del paciente cada vez se centran más en la persona del analista. Señalaba Freud que la compulsión neurótica de repetir del paciente se vuelve no solo inocua, sino inútil al admitirlo en la transferencia como un campo de juego donde le permite expandirse en una libertad casi completa y donde se espera que despliegue ante nosotros todo cuanto sea instinto patógeno oculto en la mente del paciente. Si se maneja debidamente la situación de transferencia, logramos regularmente dar a todos los síntomas de la enfermedad un nuevo significado de transferencia y reemplazar su neurosis ordinaria por una neurosis de transferencia, de la que puede curársele mediante la labor terapéutica. La neurosis de transferencia adopta todos los rasgos de la enfermedad del paciente, pero es una enfermedad artificial y es accesible en todos sus puntos a nuestras intervenciones. Es una edición nueva de la antigua enfermedad. En las primeras fases del tratamiento psicoanalítico solemos ver reacciones transitorias esporádicas que Glover clasifica de reacciones de transferencia flotantes. Si se manejan debidamente estas reacciones de transferencia tempranas, el paciente tendrá reacciones de transferencia más duraderas. Clínicamente, la formación de la neurosis de transferencia se indica por un incremento en la intensidad y duración de la preocupación que el paciente tiene por la persona del analista y los procesos y procedimientos analíticos. El analista y el análisis se convierten en el interés principal en la vida del paciente. No solo giran los síntomas y las necesidades instintuales del paciente en torno al analista, sino que todos los antiguos conflictos neuróticos se removilizan y concentran en la situación analítica. El paciente sentirá este interés como alguna forma o mezcla de amor y odio, así como de defensas contra esas emociones. Si predominan las defensas, aparecerá en el primer plano alguna forma de angustia o sentimiento de culpabilidad. Estas reacciones pueden ser intensas, explosivas, sutiles o crónicas. En todo caso, una vez instaurada la neurosis de transferencia, esas constelaciones de sentimientos se hallan en todas partes. En la neurosis de transferencia, el paciente repite con su analista sus neurosis pasadas. Con el manejo y la interpretación debidos,
Esperamos ayudar al paciente a revivir y finalmente recordar o reconstruir su neurosis infantil. El concepto de neurosis de transferencia comprende más que la neurosis infantil, porque el paciente volverá a vivir también las últimas ediciones y variaciones de la neurosis infantil. Trataremos de ilustrar esto con un ejemplo clínico. Me serviré del caso de la señora K. Esta damita llegó al tratamiento psicoanalítico porque últimamente la habían estado atormentando ideas e impulsos obsesivos de promiscuidad sexual con un negro. Esto alternaba con sentimientos de ser un zombi, o si no, se sentía vacía, aburrida, despreciable y deprimida. Se había casado hacía poco con un personaje de la comunidad que le llevaba unos 20 años, a quien había amado antes de casarse, pero que ahora le inspiraba resentimiento y temor. El rasgo sobresaliente en su historia pasada era el hecho de haberla criado una madre tierna, excéntrica y alcohólica, que unas veces la adoraba y otras veces la consentía y a veces la abandonaba. El padre abandonó la familia cuando el paciente tenía 1 año y medio, y los 3 matrimonios posteriores de la madre duraron más o menos 1 año cada uno. Había 2 hermanos de 2 y 3 años más jóvenes, de quienes la madre no hacía caso y que cuidaba a la paciente. Eran sus compañeros, su responsabilidad y sus rivales. Eran muy pobres, cambiaban mucho de casa y ella estudiaba muy poco. Cuando tuvo 15 años, la muchacha, la madre se empeñó en que podía valerse sola, y aunque tímida, espantada y sin preparación, la paciente hizo una buena carrera de modelo de vestidos. A los 20 años, la señora K conoció a su futuro esposo y se enamoró de él, que le enseñó las cosas buenas de la vida y se casó con ella unos 5 años después. Ella llevaba casada unos 2 años cuando acudió en busca de análisis. Intentaré ahora esbozar los principales fenómenos de transferencia de su venturoso análisis, que duró unos 4 años y medio. Las primeras reacciones de transferencia consistieron en su afán de que la aceptara en calidad de paciente. En su fantasía me consideraba el máximo analista de la comunidad y por ende garantía de un buen análisis. Al mismo tiempo temía parecerme aburrida, indigna pero atractiva o intratable. Por una parte, la atraía su deseo de ser una buena paciente y revelar todas sus debilidades, y por la otra, su deseo de que yo la amara, la hallara sexual y mentalmente atractiva, y por ende disimulara sus defectos. Yo tenía que compensar su falta de padre considerándola mi paciente favorita, haciendo por ella lo que no haría por ningún otro paciente. Yo sería el padre ideal e incorruptible de quien ella estaría orgullosa, y asimismo el padre delincuente que satisfaría sus deseos incestuosos. Muy pronto el síntoma de impulsos de promiscuidad de la señora K se dirigió hacia mí. Figura edípica. Esto alternaba con una imagen de mí en calidad de padre severo, censurador, puritano e idealizado. Mientras esto sucedía, el análisis se aplicaba a tratar de entender la gran vergüenza que sentía la paciente por la masturbación, que descubrió solo a los 21 años y que parecía producirse sin fantaseos y con poco alivio orgástico. El análisis de su sentimiento de vergüenza nos llevó a reconocer que yo no solo era el padre puritano, sino también la madre fanáticamente limpia de los días en que aprendiera la higiene del excusado. El aburrimiento de la señora K y su sensación de vacío se revelaron como defensas contra los fantaseos sexuales y en el análisis se convirtieron en resistencias. Temía fantasear porque eso significaba excitarse, y excitarse era perder el control y mojar las sábanas. Esto se manifestó en el análisis por su renuencia a seguir hablando cuando se emocionaba o se excitaba.
Si yo la veía llorar o sonrojarse, la hallaría poco atractiva. Quitaba los Kleenex de la almohada después de cada sección porque no quería que yo los viera sucios. ¿Cómo iba a amarla si sabía que era sucia y que tenía que ir al excusado a veces? Yo era el padre idealizado, desexualizado y deswaterizado, que abandonara a su sucia madre, o bien la madre compulsivamente limpia, que odiaba a los hijos sucios. Recordó entonces haber visto a su madre ebria y desnuda, y cómo le repelían sus feas partes genitales. Ahora temía ser como su madre o llevarla dentro, y la horrorizaba pensar que yo pudiera abandonarla como su padre a su madre. Más quería estar vacía que llena de madre sucia. Pero el vacío significaba silencio y resistencia en el análisis, y eso significaba ser mala paciente. Aquí triunfó la alianza de trabajo y su ansia de ser amada por el padre analista, y pudo seguir laborando con lo que ocultaba el vacío. Detrás del vacío vino una inundación de fantasías sexuales con gran variedad de acciones orales, succionantes y escoptofílicas realizadas tanto activa como pasivamente con un hombre prohibido. Este hombre era el analista, o un negro o árabe que era al mismo tiempo sádico y masoquista. Ella y su padre alternaban en sus papeles. En aquel tiempo yo era no solo el cómplice de sus aventuras sexuales, sino que además le permitía odiar a su madre, lo que hacía gustosa. En este periodo del análisis, anhelaba la llegada de cada hora analítica y temía los fines de semana, y aún de sección, porque yo me había convertido en el contenido principal de sus fantasías y el estar ausente de mí significaba vacío y aburrimiento. Se sentía conectada conmigo y plena de sentimientos en mi presencia, y ordinaria, insípida lejos de la consulta. Lentamente fue comprendiendo que yo estaba decidido a analizarla y que no le temía a ella ni me asqueaban sus impulsos, y entonces se fue permitiendo la aparición de impulsos más represivos. Conmigo de padre protector osó recordar sueños ocasionales y fantaseos de succión oral, a como impulsos sádicos hacia los hombres femeninos y finalmente las mujeres. Confiando ya más en mí, osó también sentir cierto odio y rabia primitivos contra mí. Primero pudo sentir una hostilidad regular hacia mí en calidad de padre censurador o de madre desaprobadora. Después pudo odiarme por haberle robado su capital, su secreto y el valioso concentrado que se sentía dentro y que le daba seguridad. Pudo también amarme como buena inversión, seguridad para el futuro, garantía contra el vacío y hombre que le daba su substancia. En aquel tiempo yo era también su defensa contra la envidia del pene, siendo el hombre pene que ella poseía. En esta fase del análisis, la señora K logró por primera vez sentir orgasmo durante el coito. Esto le dio ánimos para darse cuenta de fuertes sentimientos homosexuales respecto de su hijita, que pudo reconocer con una repetición con los papeles invertidos de sus impulsos infantiles hacia su madre. El hecho de que pudiera sentir esos impulsos sin detrimento, su capacidad de tener orgasmos sexuales si así lo deseaba, le permitió finalmente atravesar una fase violenta de envidia del pene. Podía odiarme furiosamente por poseer un pene, por desear tan solo un agujero donde meter esa porquería, porque no me importaba un cacahuate, en el fondo las mujeres, por dejarlas preñadas y abandonadas. Cuando la paciente logró expresar estos sentimientos y vio que yo no quedaba anonadado, contrariado, empezó a sentir que yo la quería y aceptaba incondicionalmente y permanentemente, aun cuando no estuviera de acuerdo con ella. Yo me había convertido en una parte de ella que llevaba dentro, segura y permanente. Un objeto intenso, amoroso y parental.
Ahora podía permitirse el ser una madre y esposa cabal y podía laborar para liberarse de su odio y su amor por su madre sin sentirse abrumada por ello. El caso de la señora K se describiría más detalladamente en el tomo 2. Este breve esbozo, por compleja que parezca su lectura, no refleja ni con mucho todas las reacciones de transferencia de la paciente. Indica, según creo, que los síntomas, conflictos, impulsos y defensas de la paciente se centraron en el analista y en el procedimiento analítico y en gran medida reemplazaron su neurosis original. Las neurosis de transferencia me permitieron observar y laborar con los conflictos de la paciente en el presente vivo. Las experiencias de transferencia son vividas, animadas y reales y procuran un sentido de convicción que no tienen paralelo en la labor psicoanalítica. En su descripción de la neurosis de transferencia, indicaba Freud que la neurosis ordinaria del paciente es reemplazada por las neurosis de transferencia. Anna Freud coincide con esto e insiste en que solo una estructura de este tipo merece el nombre de neurosis de transferencia. En el material clínico arriba citado, puede uno observar cómo en diferentes intervalos la implicación de la señora K conmigo suplantó a la neurosis original. Durante un periodo de tiempo, los impulsos de promiscuidad de la paciente se centraron en mí y estaban ausentes del resto. Sus conflictos relativos a la pérdida de control fueron intensos durante la sesión analítica y tenían que ver con su miedo de dejar salir material sucio y la ocultación de los Kleenex manchados. Durante este periodo no desaparecieron sus angustias anales fuera del análisis, pero pasaron a un segundo término. Según mi experiencia, el aspecto particular de la neurosis del paciente que hace activo y vivido en la situación de transferencia disminuirá en la vida exterior del paciente, pero es frecuente que solo empalidezca y se haga relativamente insignificante en comparación con la neurosis de transferencia, para reaparecer en la vida exterior del paciente cuando otra constelación domine el cuadro de la transferencia. Por ejemplo, los fantaseos de promiscuidad de la señora K se volvieron exclusivamente hacia mí durante un tiempo, pero cuando al análisis se concentró en sus angustias del excusado y el sentimiento de vergüenza, volvió a tener sus ideas obsesivas impulsivas en relación con los hombres de piel oscura. Debe suscitarse otra cuestión acerca del grado en que la neurosis de transferencia reemplaza de un modo general a la neurosis del paciente. Yo he tenido la experiencia de que algunos aspectos de la neurosis del paciente se desplazaban a una figura de la vida exterior del paciente, que entonces parece hacer de figura suplementaria de transferencia. Por ejemplo, muchos de mis pacientes masculinos se enamoran románticamente de una mujer en el curso del análisis. En esta, una manifestación de transferencia, pero se da fuera del análisis. Veremos esto en la sección 3.84. Esta cuestión de la neurosis de transferencia, que reemplaza la neurosis ordinaria del paciente, toca el problema de lo que sucede en el análisis de los niños. Anna Freud, Faber, solían decir que los niños pequeños presentaban muchas reacciones de transferencia aisladas, pero llegan a formar en una neurosis de transferencia. Solo después de resuelto el complejo de Edipo, ve uno la formación de una neurosis de transferencia en el tratamiento analítico de los niños. Anna Freud y Freiberg han modificado últimamente sus puntos de vista al respecto. Otro que asemeja a la neurosis de transferencia de los adultos. Estas reacciones no reemplazan a la neurosis antigua en el mismo grado que en el análisis de los adultos. Los analistas de niños de la escuela kleiniana no distinguen entre reacciones de transferencia y neurosis de transferencia y declaran que los fenómenos de transferencia en los niños pequeños son idénticos a los de los adultos. Glover, Nach y Hack han descrito cómo ciertas formas de neurosis pueden resultar de un obstáculo para el descubrimiento de la neurosis infantil y conducir a un estancamiento. Una de las causas más frecuentes de esto es la contratransferencia del analista,
que sin saberlo se opone al pleno desarrollo de las reacciones de transferencia del paciente. Por ejemplo, la cordialidad indebida por parte del analista puede impedir que se desarrolle cabalmente la transferencia hostil. Por encima de todo, la interpretación implementa de algunos aspectos de las reacciones de transferencia pueden producir un largo estancamiento de la situación. Veremos más ampliamente esta cuestión en secciones subsiguientes. Podría preguntarse qué hace uno para cerciorarse de que habría una neurosis de transferencia. La respuesta es que si la atmósfera analítica es esencialmente de compasión y aceptación, y si el analista no cede buscar el insight y de interpretar las resistencias del paciente, formará una neurosis de transferencia. La actitud psicoanalítica clásica respecto de la neurosis de transferencia es facilitar al máximo su desarrollo. Se reconoce que la neurosis de transferencia ofrece al paciente el mejor instrumento para facilitar el acceso a las experiencias patógenas arrinconadas del pasado. La revivencia con el analista y en la situación analítica del pasado reprimido en la oportunidad más efectiva de sobreponerse a las defensas y resistencias neuróticas. De este modo, el psicoanalista se esforzará en salvaguardar la situación de transferencia e impedir toda contaminación que pudiera reducir su pleno florecimiento. Todas las instrucciones de las características y los valores personales del analista serán reconocidas como factores que podrían limitar la extensión de la neurosis de transferencia del paciente. La interpretación es el único modo de tratar la transferencia que le permitirá efectuar cabalmente su recorrido y en combinación con una alianza de trabajo efectiva conducirá finalmente a su resolución. Las escuelas de psicoanálisis discrepantes tienen un modo diferente de enfocar la neurosis de transferencia. Alexander, French, exageran los peligros de los elementos regresivos y así preconizan diversas manipulaciones de la situación de transferencia para evitar o reducir la neurosis de transferencia. La escuela kleiniana va al extremo opuesto y se basa casi exclusivamente en las interpretaciones de la transferencia, con olvido de todo lo demás. Además, desde que empieza el análisis, ven ocurrir los impulsos más infantiles y primitivos en la transferencia y los interpretan de inmediato. Finalmente, la historia individual del paciente parece tener poca importancia, puesto que todos los hechos de transferencia parecen iguales en todos los pacientes. Antes de dejar el examen teórico de la transferencia, debe mencionarse que la situación analítica y la personalidad del analista contribuyen a las reacciones de transferencia del paciente. Esto lo veremos con cierto detenimiento en el capítulo 4. Para un próximo audio tendremos el capítulo 3.5, la alianza de trabajo.